Estamos aquí, Samuel García, senador de la República, y yo, analizando a fondo el tema de la consulta, entre otras cosas porque mañana Samuel y los senadores de Movimiento Ciudadano, justo para no quedarse en la crítica, van a hacer un planteamiento legislativo sobre las consultas. Pero esta consulta en específico no se parece a las consultas que nosotros hemos apoyado en una democracia participativa. La primera cuestión que yo pongo sobre la mesa es: acaban de subir ahorita la cotización del dólar, la han estado dando un seguimiento importante desde hace ya 15 horas que se empezó a mover el dólar frente al peso por razones internas. Es falso que haya un movimiento general del dólar en el mundo. De hecho, ahorita hay estabilidad prácticamente en todas las monedas. Hoy no ha sido un día de muchos cambios, pero en el caso mexicano sí. Desde que se anunció el resultado de la consulta, luego con la rueda de prensa de López Obrador, que fue uno de los principales beneficiarios del FOBAPROA, Alfonso Romo. Hay que recordar que cuando hay crisis económicas, puede ser que la inmensa mayoría de los mexicanos perdamos. Así es, de hecho, y de las personas en el mundo. En la crisis económica del 2008, del 2009 en Estados Unidos, la crisis financiera, la crisis económica de 1995 en México y las anteriores, la inmensa mayoría de las personas perdemos, porque si tenemos un crédito hipotecario, porque si tenemos algún ingreso, pues nuestro ingreso se deprecia, frente al dólar se devalúa, hay una inflación, pero hay muy pocas personas que ganan frente a esas crisis económicas. Normalmente esas personas son gente asociada al poder. Alfonso Romo conoce esa historia porque él ya ganó en el 95 miles de millones de pesos gracias a la crisis del FOBAPROA, porque en toda crisis hay quienes se benefician. Y yo creo que aquí estamos frente a una situación que en este momento no podemos comparar en su magnitud al FOBAPROA, pero que ya es muy importante. Yo les decía que ya debemos 300 mil millones de pesos más, porque si la deuda externa de México, sumando la deuda pública, que es alrededor de 200 mil millones de dólares, la deuda externa, la deuda interna es otro tanto más y juntas llegan a 10 billones de pesos, pero la deuda externa es 200 mil millones de dólares público, más lo privado, más otro tipo de intereses y de deudas que se tienen, es 454 mil millones de dólares. Esta depreciación de 19.40 a 20, que es de alrededor de 65 centavos por cada dólar que se ha depreciado el peso, ya a los mexicanos hoy nos costaría más de 300 mil millones de pesos, tan solo en lo que tiene que ver con deuda pública, a lo que habría que sumarle los costos por cancelar Texcoco, los contratos, las inversionistas y todas las inversiones que se van a caer. Octubre es el mes en que las empresas cierran sus presupuestos, en que las empresas hacen su planeación estratégica para las inversiones, y la verdad es que vamos a tener consecuencias muy fuertes contra los mexicanos, y que es un asunto que no es de risa, ni es un asunto de ganó Santa Lucía, ganó Texcoco, ganamos unos, perdimos otros, ni es de partidos, sino es un asunto de interés nacional, porque la verdad es que esta decisión no la tomó el pueblo de México. A diferencia de la elección de Andrés Manuel, que participaron a su favor 30 millones de personas que lo eligieron, que tiene una legitimidad incuestionable, que nadie puede decir, oye, no ganó, no votó la mayoría por él, no, ganó con 30 millones de votos. Esta decisión la toman 700 mil personas, el 0.7% de la población, que es una vergüenza, es una situación... Y personas no informadas. Y partidista, por ejemplo, un dato, Tabasco, que es un estado, pues no es de los más grandes en población, Tabasco tuvo 50 mil votos, más del doble que Nuevo León, por ejemplo. Pues es una cuestión totalmente desproporcionada, 700 mil personas, en fin. Es una situación sin duda preocupante, y aquí es un análisis que estamos haciendo con Samuel García. Pues la verdad es que desde el fin de semana, y se exacerbó hoy a partir de las 10 de la mañana, que Andrés Manuel da su conferencia de prensa, gran parte de los empresarios de Nuevo León están muy preocupados, porque más allá de una consulta a modo, que fue completamente una farsa, donde la gente podía votar 5 o 6 veces, la aplicación no funcionó, una consulta que hace un partido político, eso es lo más patético, o sea, ellos son juez y parte, no hay escrutadores. Yo ya subí a mis redes un video donde están pues gente de Morena tachando las boletas al más estilo PRI. Más allá de eso, yo sí tengo mucha preocupación si este gobierno previó
los efectos económicos que van a provocar las declaraciones de hoy. En primer lugar, yo comparto con Claudio X cuando menciona que este podría ser el error de octubre. Claro. Pero fíjate la diferencia, el error de diciembre ya era el presidente, como presidente en funciones, quien tomó la decisión. Hoy es un presidente electo, ni siquiera ha tomado el poder. ¿Y dónde queda Peña? ¿Dónde está el presidente actual, que le falta un poco más de un mes? ¿Qué está haciendo? O sea, priistas como Mid yendo a votar, validando esta farsa, que lo más importante es, ni siquiera el 1% de los mexicanos votó. Si uno desglosa la cantidad de votos entre los mexicanos que somos, se llegó al 0.8. Entonces, ¿cómo es posible que el 0.8 pueda ser una muestra representativa de un proyecto de infraestructura que lo más peligroso es que va a ahuyentar desde el inicio las inversiones? Y más allá de Andrés Manuel y la consulta, una declaración que hoy hace que a mí me preocupa es cuando él manifiesta que su gobierno no es un gobierno que va a estar conectado con el mundo, no va a ser un gobierno supeditado al poder económico, pero no por eso te puedes manejar de manera aislada. O sea, si ya estamos en un mundo global, competitivo, entrelazado, con tratados internacionales, con el nuevo Telecán, y hay aeropuertos como el de China, como el de Atlanta, que demuestran que todo lo que se hace se multiplica por la derrama, por los viajes, por el número de pasajeros de tráfico de aéreo. Pues sí estamos preocupados que temas tan técnicos se sometan a votación de una consulta que a nuestro juicio está amañada. Y por eso aprovecho, no les voy a decir hoy todo, pero mañana el grupo parlamentario de los senadores de Movimiento Ciudadano vamos a presentar 2 iniciativas, una a la Constitución, otra a la ley federal que regula las consultas, porque lo que hoy está no sirve. Se pide un mínimo de 2% del padrón, nunca se cumple, y pretendemos bajarlo a 0.25, que sea mucho más realista hacer consultas, que las consultas no tengan que ser siempre en época electoral cada 3 años, que puedan haber 2 o 3 por año. Y lo más importante, quitar candados, porque ahora resulta que con los requisitos que hay hoy no puedes consultar el tema de los pluris, no puedes consultar reforma energética, no puedes consultar temas de ingresos y egresos. El gasolinazo. Nosotros hicimos un ejercicio a propuesta de un medio de comunicación. El jueves nos dio la idea de hacer una encuesta en Facebook muy sencilla, no se puede manipular, es gratuita, está al alcance de un clic. Y dijimos, bueno, AMLO, ahora que andas de consultitis, pues también consulta si le damos o no reversa el gasolinazo. Porque los aeropuertos en México solamente acuden a un avión 3 de cada 10. El gasolinazo es más del 9, es casi la mayoría quienes, o por carro, por su empresa, por su proceso productivo, porque va al transporte público, generamos la combustión de la gasolina. Entonces hicimos un ejercicio y resultó que el 96%, 44,000 votos dicen, vamos a darle reversa al gasolinazo. Entonces, si ya nos está diciendo que nos acomodemos, que nos acostumbremos, que él va a ser un presidente que va a consultar todo, pues que no sea a comodidad o a beneficencia del grupo que hoy va a ser el que va a gobernar. Consulte también, lo retamos, consulte el tema del gasolinazo. Ya lo había prometido, ya se desdijo, ahora están manifestando que en 3 años no vamos a poder hacer nada. La gasolina sigue aumentando, se los he dicho, que va a subir el precio internacional, que se va a actualizar el impuesto, que se va a quitar el subsidio. Entonces el aeropuerto para atrás y el dólar para arriba y la gasolina para arriba. Y yo quiero decir que una cosa importante es 3 cosas. Un asunto fundamental es este asunto
de las críticas que obviamente hemos recibido Samuel y yo de parte de la gente, sobre todo militante de Morena, hay que decirlo, sobre si esto tiene que ver con un asunto partidista. Parecería una obviedad porque la gente que votó por él lo sabe y así, pero Samuel tuvo una característica. Samuel no fue candidato de ninguna coalición, no fue candidato del frente. O sea, él no tuvo ningún interés que ir a defender para llegar aquí, y ahorita pues menos. De hecho, lo que sería un verdadero negocio, un verdadero asunto de ganar popularidad, sabemos para dónde está soplando el viento. O sea, así como había gente que se acomodaba antes con el PRI, con Peña Nieto, con todo el régimen, pues ahora hay mucha gente que se está queriendo acomodar con el nuevo régimen. Lo que sería fácil sería acomodarse con ese régimen en todos los sentidos. Pero nosotros estamos convencidos de que hay que mantener una postura crítica independientemente del partido del que se trate. Y eso lo vamos a hacer, aunque hoy no sea tan popular como era hasta hace 6 meses criticar al régimen. Porque hoy, por supuesto, que hay otro tipo de expectativas sobre la sociedad. Y nosotros quisiéramos que ese cambio se concretara, que se realizara, que se cumplieran las promesas, pero lo que estamos viendo es una traición constante a los compromisos. Otro tema sobre las consultas. Por supuesto que nosotros estamos a favor de las consultas, y Samuel dice hay que facilitarlas, y yo diría una cosa muy importante sobre nuestra visión de las consultas, es las consultas son instrumentos ciudadanos, no de los gobiernos, no de los políticos, no queremos que el patrimonio de las consultas sea de un partido, como fue en este caso, sea de un gobierno, como puede ser, y que esté consultando el gobierno los temas que le convienen al gobierno. El asunto es facilitarlas, hacerlas accesibles para que sean los ciudadanos los que exijan qué quieren que se consulte y qué temas quieren que se consulten. Es un cambio fundamental, porque pareciera que es el mismo instrumento, pero es muy diferente. Por eso es muy diferente una consulta como la que ha hecho Berlusconi, como las que hizo Chávez, como las que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, como las que han hecho muchos autoritarios, que son consultas hechas desde el gobierno para legitimar a los gobiernos, a todo este mecanismo, pues hay que decirlo, europeo, liberal, progresista, de consultas de la sociedad, para participar la sociedad, y que es el que nosotros hemos defendido y que nos parece fundamental. Y creo que al final también hay que hacer toda la evaluación de los impactos de esta decisión. Mucha gente piensa que esto no le afecta porque no usa el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es un absurdo. México es un país, por ejemplo, que uno de sus principales ingresos es por turismo. Y no importa si ustedes van a Cancún o no van a Cancún, son motores, son pilares del desarrollo nacional por las divisas que generan, por el equilibrio que le dan a la cuenta corriente, a la balanza de pagos. Hay toda una estructura económica que es muy importante de proteger de ahí. En el 95, la devaluación, todos los mexicanos que perdieron, estuvieran o no estuvieran directamente vinculados al Fobaproa, porque hay una decisión económica que se expande, por eso lo del error de octubre. Y en este momento los más vulnerables vuelven a ser las clases medias, las clases más pobres, los que siempre terminan pagando los platos rotos, los que siempre terminan pagando más impuestos. Creo que ese es un asunto fundamental que hay que evaluar con toda seriedad, unirnos como mexicanos, exigir. No va a haber aeropuerto en Santa Lucía. Yo les aseguro que esa es una idea absurda, que carece de sustento técnico, que nunca se demostró, que fue más bien un interés empresarial. Y a preguntarnos, hoy estaba Riobó en la conferencia de prensa de Andrés Manuel, si no le gustaba Texcoco, ¿por qué participó en la licitación su constructora? Porque él pidió hacer el aeropuerto y luego dijo, vean el video que acaba de subir Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Es un video de Andrés Manuel, es un video donde Andrés Manuel dice, les garantizo a los empresarios que si no hay recursos públicos y ellos asumen el costo, va a ser el aeropuerto de Texcoco. Son decisiones de grupos económicos, son pleitos económicos, son pleitos de a ver quién se queda con el control de ciertas decisiones, de ciertos negocios, y a los que se van a llevar entre las patas son los mexicanos, porque este incremento a los precios del dólar, esto también va a pegarle al precio de la gasolina, esto también va a pegarle al precio de los alimentos. Los intereses se van a subir, los créditos van a ser más inalcanzables para muchos mexicanos que tienen que asumir un pasivo para tener casa, carro, colegiaturas. Esto nos va a afectar a todos. Y yo insisto, lo más delicado es, como dice Jorge, querer legitimar decisiones políticas echándole la culpa al pueblo. Porque ese es el costo que uno tiene cuando entra al servicio público.
con la información a la mano, hay que estudiar los temas y siempre decidir para beneficiar a la mayoría y que salga lo menos raspado el grupo que pueda salir raspado de cualquier tema. Entonces ahora resulta que ya no lo decide el poder. Aviento, me curo en salud, el tema a la población y con consultas amañadas, que creo que nadie tiene duda que estuvo la consulta mal hecha, pues una farsa, ¿verdad? Que con eso se legitimen los temas que uno quiere sacar adelante, pero le da miedo entrarle porque luego puede salir peor el asunto. Entonces, mucho cuidado con las consultas, por eso las queremos regular. Las consultas han sido un medio para la reelección, para las dictaduras. Volteen a ver Guatemala, Honduras, Venezuela. Vamos a dar un paso con mucho cuidado, porque además en Nuevo León, por ejemplo, ya tenemos una ley de participación ciudadana que tiene dos figuras, la consulta popular y la consulta ciudadana. Pero queda claramente y con una metodología estricta qué es una y qué es otra. Una es vinculante, más rígida, pero la genera el Instituto Electoral del Estado, no un partido político. Y la ciudadana es más flexible, orientadora para tomar decisiones, pero también tiene una regulación. No se vale hacer esto, te pongo a mi estructura a generar mis citas de trabajo y a hacer boletas que ni conocíamos los mexicanos cómo iban a salir las preguntas. Entonces, pues yo quiero cerrar mandando un mensaje a Nuevo León. Vamos a defendernos desde el Senado y pues olvidarnos del Black Friday. Allá se acostumbra a pasarnos del otro lado, pero como viene el dólar y va a seguir subiendo, pues mejor guárdenlos, porque se va a poner la cosa complicada con gobiernos como este y con posibles errores de octubre, pero ahora de 2018. Y vamos a seguir dando la lucha. Aunque hoy a los militantes de Morena les moleste que Samuel esté recordando el tema del gasolinazo, que lo estemos haciendo conjuntamente, nosotros no vamos a cambiar de causas ni de ideas. No es un asunto de partidos ni de disputa de cargos públicos o cargos políticos, es un asunto de congruencia. Vamos a seguir enfrente de un gobierno que todavía no entra y ya le está fallando a los mexicanos.